Hace unos años, me encontraba en un punto bajo de mi vida. Parecía que todo lo que tocaba se convertía en cenizas. Mi carrera estaba estancada. Mis relaciones personales eran un desastre. Y mi salud física y mental estaba en declive. Parecía que no importaba cuánto intentara. Siempre terminaba en el mismo lugar. Frustrado, desanimado y sin esperanzas. Pero un día, algo dentro de mí cambió. Fue como si una pequeña llama de determinación se encendiera en lo más profundo de mi ser. Decidí que no podía seguir viviendo así. Sabía que tenía que hacer algo drástico para cambiar el rumbo de mi vida. Fue entonces cuando comencé mi viaje de superación personal. El primer paso fue doloroso, aceptar que necesitaba ayuda. Llevaba tanto tiempo tratando de ser autosuficiente que la idea de pedir ayuda era casi insoportablemente humillante. Pero me di cuenta de que pedir ayuda no era una señal de debilidad, sino de fuerza. Comencé a buscar mentores, libros y recursos que me pudieran guiar. Cada lección aprendida, cada consejo recibido, se convirtió en un ladrillo en la sólida base que estaba construyendo para mi nuevo yo. Aprendí que el cambio no ocurre de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, lleno de altibajos. Hubo días en los que me sentí invencible, y otros en los que apenas podía levantarme de la cama. Pero cada paso, por pequeño que fuera, me acercaba a mi objetivo. Comencé a practicar la gratitud, a encontrar algo por lo que estar agradecido cada día. Y eso cambió mi perspectiva. En lugar de centrarme en lo que me faltaba, comencé a ver todo lo que tenía. También descubrí el poder de la visualización. Cada noche, antes de dormir, imaginaba cómo sería mi vida cuando alcanzara mis metas. Podía ver mi éxito, sentir la satisfacción y el orgullo. Esto no solo me motivó, sino que también me dio una dirección clara hacia la cual trabajar. No fue fácil. Hubo momentos en los que quise rendirme, en los que las voces de la duda se hicieron insoportablemente fuertes. Pero en esos momentos, recordaba por qué había comenzado este viaje. Sabía que rendirme no era una opción. Sabía que merecía una vida llena de felicidad y realización. Con el tiempo, comencé a ver resultados. Pequeños cambios que, juntos, hacían una gran diferencia. Mi confianza creció, mi actitud mejoró y mi vida comenzó a transformarse. Comencé a establecer metas más grandes, a soñar más allá de lo que alguna vez había creído posible. Aprendí que el fracaso no es el final, sino una oportunidad para aprender y crecer. Cada tropiezo me enseñó una lección valiosa, y cada lección me hizo más fuerte. Comencé a ver los desafíos no como obstáculos, sino como oportunidades para demostrar mi resiliencia. También descubrí la importancia de la compasión hacia uno mismo. Aprendí a ser amable conmigo mismo, a perdonarme por mis errores y a celebrar mis victorias, por pequeñas que fueran. Esto me ayudó a mantener la motivación y a seguir adelante incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Hoy, mientras miro hacia atrás en todo lo que he logrado, me siento orgulloso. Orgulloso de mí mismo por no haberme rendido, por haber enfrentado mis miedos y por haber luchado por una vida mejor. Sé que el camino de la superación personal nunca termina, que siempre habrá más montañas que escalar, más desafíos que enfrentar. Pero ahora sé que soy capaz de hacerlo. Sé que soy más fuerte de lo que nunca imaginé. Y a todos aquellos que se encuentran en su propio viaje de superación, les digo, no se rindan. No importa cuán difícil parezca, no importa cuán imposible parezca el sueño, sigan adelante. Cada paso que den los llevará más cerca de la persona que están destinados a ser. La superación personal es un viaje que vale la pena. Y al final, la recompensa es una vida llena de felicidad, satisfacción y orgullo. Recuerden, el viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Y cada paso que den,
por pequeño que sea, los llevará más cerca de su destino. No se rindan. No dejen de luchar. Y un día, mirarán hacia atrás, y se maravillarán de lo lejos que han llegado.